Él es el Rey, Él es el digno, Él resucitó y debemos de agradecerle por la cruz, por esa cruz precisamente en la que Él padeció y fue a la cruz, sabemos bien, por una decisión propia, ¿verdad? Por amor a nosotros, no porque lo mereciéramos, ¿verdad? Sino por su gracia. Porque Él, a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que éramos pecadores, Él decidió morir por nosotros para poder salvarnos. Y es lo que estamos hoy celebrando. A decir verdad, nosotros cada domingo celebramos eso, la resurrección del Señor, ¿verdad? Cada domingo, por eso nos reunimos en domingo. ¿Qué día resucitó el Señor? El primer día de la semana, ¿verdad? Que es el domingo. Y es por eso que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, empezaron a juntarse y a congregarse los domingos, ¿ok? Entonces, esa es la razón. Y pues hoy sí, pues en aprovechamos, digamos, o tomamos la oportunidad de que se celebra lo que llamamos la Semana Santa para recordar todos esos hechos hermosos, maravillosos que sucedieron para que nosotros tuviéramos salvación. Pero la verdad es que lo debemos de celebrar como lo escribíamos por ahí, no solamente una semana al año, ¿verdad? Sino cada domingo juntos celebrar eso, ¿verdad? Celebrar todo lo que sucedió, que el Señor murió, que el Señor resucitó y que subió a los cielos. Pero eh, incluso yo les diría de manera diaria, ¿no? De manera diaria debemos de reflexionar en nuestra salvación, diaria, de manera personal. Y ya como congregación, por lo menos pues el domingo, ¿verdad? El día del Señor, el que Él instituyó así, para que nos reuniéramos a cantar alabanzas, a levantar nuestro culto de adoración. ¿Ok? Muy bien, pues me da gusto verlos. Espero que hayan estado gozosos esta semana de descanso, pero sobre todo espero que hayan estado meditando en esa importancia de la que hablamos, ¿verdad? De que vino nuestro Salvador a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hemos, también lo comentamos la vez pasada, no es una liturgia, ¿no? Que esté ordenada, digamos, ¿no? En la Biblia. Sin embargo, sí es esta fiesta, todo lo que es Semana Santa, ¿verdad? No está en la Biblia, pero pues sí es una semana donde pues nosotros, el Señor Jesús, eh, nos pide, ¿sí? Que reflexionemos, ¿no? Que reflexionemos sobre lo que Él hizo. Y como les decía, tomamos oportunidad de eso, ¿no? Esta semana la oportunidad es para reflexionar en todas esas cosas que pasaron y pues desde los momentos previos, ¿no? Estuvimos viendo reflexiones acerca de la Pascua, ¿no? Que es lo que en verdad lo que celebró el Señor Jesucristo, y esa Pascua sabemos que se convirtió en una celebración todavía mayor. Si bien la Pascua, el Pesaj de los judíos, era una celebración ordenada por Dios, ahí sí, esa es una celebración ordenada desde el Levítico. También esa celebración se vuelve yo lo veo como una celebración también para nosotros, porque Cristo eligió precisamente en lo que era el Pesaj, precisamente, ¿no? Donde celebraba la libertad de la esclavitud, ¿verdad? En tierra de servidumbre, ¿no? En Egipto. Ahora es la libertad, pero del pecado. Éramos esclavos del pecado y Él nos redimió con su bendita sangre, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo cambió de ser una celebración muy importante a una celebración todavía, yo diría, importantísima para nosotros, ¿verdad? La Pascua que celebró el Señor Jesús y esa Pascua en donde el Cordero que se ofreció fue el mismo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ser una celebración ordenada para los judíos. Den un segundito, estoy escuchándome mucho aquí.
Me distrae. Ahí está el volumen. Se volvió una celebración para todo el mundo, ¿no? Fíjense cómo creció la celebración de la Pascua, ¿no? Era de los judíos y se volvió una celebración también para nosotros, los gentiles, y no solamente en Israel, como era antes, ¿verdad? En Israel, sino ahora en todo el mundo cristiano, todos los que han creído en él. ¿Ok? Vemos que el Señor Jesús precisamente no solo celebró la Pascua como había sido ordenada en el Levítico, sino que además de cumplir la ley, para cumplir él el pacto de obra, sí, el Señor Jesús celebra, ¿no? Vemos la Pascua, está la celebración, la cena, ¿no? Pero también lo hacía por cumplir tanto el pacto de obras como para cumplir algo más grande que es de lo que estamos hablando, el nuevo pacto, el pacto de gracia, ¿ok? Y de hecho, eso sí es algo que nos ordena el Señor y que debemos de celebrar de manera constante, ¿verdad? En la cena del Señor, Él nos pide que constantemente recordemos que Él entregó su cuerpo por nosotros, ¿verdad? Y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para la remisión de pecados. Entonces, no debemos de hacerlo una semana, ¿no? Nada más al año, sino debemos de hacer constantemente la conmemoración de la cena del Señor y como les decía hace rato, diariamente, de manera personal, velando y orando, está recordando eso siempre, en oración, ¿verdad? Y en la lectura de nuestra palabra. Por ahí, creo que, no, bueno, yo uso esta Biblia. Nadie necesita Biblia, ¿verdad? Es que dejé mi Biblia, creo, en la no, déjala, ya tengo este. No, aquí está. Aquí tenemos esta. Siempre hay una Biblia aquí. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué mejor momento que hoy para que celebremos precisamente la cena del Señor? Que conmemoremos ese momento tan solemne que fue la cena del Señor. Hagámoslo como iglesia de Cristo. Vamos a conmemorar la cena del Señor. Muy bien. Ahora, si vamos pasando los elementos, por favor, de la cena. Y vamos a leer, por favor, Mateo. Esta vez lo vamos a ver en Mateo 26, 17 al 29. Saben que para mí la preferida es Lucas, pero esta vez el Señor puso en mi corazón que leyéramos los detalles que nos muestra Mateo. Mateo 26, del 17 al 29, por favor. Mateo 26, 17 al 29, velo siguiendo, por favor, con tu Biblia. No los puse ahí, creo. No, porque son muchos. Hoy tenemos muchos versículos, entonces te voy a pedir que me ayudes siguiéndolos con tu Biblia. Gracias. Muy bien. Entonces, no tomen aún, vamos a esperar a que todos tengan su copa y que demos la lectura. ¿Listos? Ok. También vamos a repartir el pan sin levadura. Y vamos a leer. Dice Mateo 26, 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua
con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos de este pan, que es el cuerpo del Señor. Lo que representa y lo que nos recuerda es que Él entregó su cuerpo por nosotros. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos de el fruto de la vid que representa esa sangre del nuevo pacto para la remisión de nuestros pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se dan cuenta que el Señor habla de un nuevo pacto, verdad? Es aquí, en este nuevo pacto que menciona el Señor Jesús, donde quiero que nos concentremos primeramente. Esa copa del fruto de la vid representa esa sangre que se iba a derramar para cerrar y sellar ese nuevo pacto, que por muchos, dice él, ¿no? Es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es esta palabra? Fíjense, es una palabra bien importante, remisión de pecados. Y podemos cambiar la pantalla, la que sigue, por favor. Te lo quiero mostrar qué significa remisión en el original griego, ¿sí? Recuerden que nos tenemos que apoyar muchas veces en cómo está escrito de manera original, porque muchas veces las traducciones se quedan cortas, ¿no? Con lo que en verdad representa una palabra. El Nuevo Testamento, recordemos que está escrito en original en griego, ¿ok? El Nuevo Testamento está en griego y el Antiguo Testamento lo tenemos en hebreo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a la palabra, precisamente, creo que se ve un poquito, que en griego es aphesis, la palabra que se utiliza para remisión, aphesis, que significa perdón, libertad, despido, liberación, ¿ok? Esta palabra aparece usada de la misma manera 12 veces en el Nuevo Testamento, aphesis, y precisamente nos habla de esto y está incluso derivada de otra que se llama afiemi, que significa enviar lejos, ¿sí? Enviar lejos. Propiamente dice el diccionario Strong, es aquello que es enviado lejos,
Es decir, remisión, perdón, que libera a alguien de alguna obligación o deuda. ¿Ok? El Señor Jesús, usando esta palabra de afesis, nos revela con toda claridad para qué es ese nuevo pacto, ¿no? Para qué es el derramamiento de su sangre, ¿sí? Es para precisamente sellar ese pacto con nosotros y hacer la remisión de nuestros pecados, ¿no? Para liberarnos de la deuda que teníamos con el Padre por esos pecados, por causa de nuestros pecados, por causa de haber pecado, había una deuda con el Padre. Para hacer precisamente afesis, para hacer una afesis sobre nosotros, ¿se dan cuenta? Una remisión, echar lejos los pecados y que quede cancelada la deuda. ¿Y por qué teníamos esa deuda con el Padre? Sí, hablamos de una deuda, ¿no? Hablamos de estar en deuda por los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué creen que teníamos esa deuda con el Padre? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué hay una deuda? Es correcto, exactamente. Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿qué? Comieron, ¿verdad? Del fruto del árbol que Dios les había prohibido, ¿no? Nos había prohibido ese fruto. Y ellos desobedecieron, como dice bien mi hermano Raúl, por la desobediencia de ellos, que comieron de ese árbol, del fruto de ese árbol, nosotros, al ser almas derivadas de ellos, ya se los he explicado, ¿verdad? Seguimos cargando con esa naturaleza de pecado, ¿no? Porque nosotros, recordemos eso es importante, somos almas derivadas de la de Adán y Eva. El alma que hizo el Señor, la primera fue la de Adán, al soplar aliento de vida, ¿recuerdan? Y posteriormente hizo de Adán, derivó el alma de Eva. Y de ellos dos, al unirse y multiplicar la tierra, se fueron derivando las demás almas, las nuestras. ¿Ok? Seguimos teniendo esa misma imagen y semejanza que se mantiene porque viene de la de Adán y de la de Eva. Seguimos en esa imagen y semejanza, pero ahora, ¿sí? Pues esa imagen y semejanza que creen viene ya con esa, pues con esa mancha del pecado, ¿verdad? Viene ya contaminada y esa es precisamente esa deuda que nosotros seguimos cargando, ¿sí? Por esa naturaleza de pecado que la humanidad viene cargando, ¿no? Todos los que venimos después de ellos, tenemos esa deuda. ¿Y cuál fue el castigo que el Padre impuso por esa desobediencia? La muerte, ¿no? Él les había dicho, si comieseis del árbol, ¿no? Del conocimiento, del fruto del árbol, del conocimiento de bien y del mal, ciertamente moriréis, ¿verdad? Entonces, la paga de eso era morir, ¿ok? Pero no solo, ¿qué creen? No una muerte física únicamente, sino una muerte todavía más dolorosa, una muerte espiritual, una muerte que significa vivir por siempre separados del Padre. Ese era yo creo que eso era lo más doloroso, ¿no? Lo que les dolió a Adán y Eva. En ese momento no sintieron lo que era la muerte física, pero sí sintieron la peor, que era la muerte espiritual, la de tener que separarse del Padre para siempre. Que el Padre les dijera, ahora se tienen que ir, ¿verdad? Que tuviera que hacer un primer sacrificio matando un borrego, porque dice que les puso, ¿qué? Los cubrió con pieles, ¿verdad? Y para cubrirlos con pieles, ¿qué tuvo que haber hecho primero? Un sacrificio. Tuvo que matar un animal, ¿sí? Por primera vez un sacrificio, ¿se dan cuenta? Para poder entonces cubrirlos con esa piel. Pero también para mostrarles cuál era su plan precisamente de redención, ¿verdad? Y esto, amados, aquí es donde entra lo maravilloso de todo este asunto, donde entra precisamente el amor de Dios,
donde el hombre se va a dar cuenta que ese nuevo pacto es un pacto que estaba ejecutado, que se estaba ejecutando como cumplimiento de un pacto muchísimo más antiguo. ¿Sí? Por eso dice, este es un nuevo pacto, pero es cumplimiento de un pacto todavía más antiguo, en el que ni siquiera participó el hombre. Es un pacto hecho en los lugares celestiales, mucho antes de la fundación del mundo. Es un pacto de Dios consigo mismo por amor de su nombre. ¿Sí? El pacto, este pacto es el pacto de redención, donde decide el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de qué manera habrían de salvar al hombre, ¿sí? A la corona de su creación, a quien amaba tanto Dios, sabía lo que iba a suceder, pero también, por eso, planeó cómo lo iba a salvar, cómo nos iba a salvar. El Padre decide que por medio del Hijo se llevara a cabo la redención de la humanidad. Y el Hijo, tomando naturaleza humana, decide ejecutar ese plan, bajando al mundo con el Espíritu Santo, ayudándolo en todo momento para que se diera esa ejecución. ¿Sí? Tenemos un primer punto que quiero que analicemos, y aquí es donde quiero centrar la muerte y la resurrección del Señor. La naturaleza divina de Cristo, que es el Verbo, y la naturaleza humana de Cristo, que es un cuerpo físico y un alma racional. Y ahora me gustaría si les podemos dar un cuadrito que les traje. Les quiero, para que podamos analizar muy bien esto, les traje, ahí está, mira, si quieres, se los podemos proyectar. Les traje un cuadro, ahí se ve chiquito, por eso preferí que se los mandara, imprimírselos, para que todos lo puedan leer, y ahorita lo vamos a ir haciendo zoom ahí, ahorita en la siguiente imagen lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Todos ya lo tienen? Este cuadro me lo dio uno de mis maestros, el hermano Rolando, a quien conocen, y el Señor puso en mi corazón que lo viéramos hoy precisamente porque el enfoque debe de ser en este día, que es domingo de resurrección, el enfoque debe de ser que admiremos, que exaltemos en verdad la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que nuestros ojos puedan verlo de una manera diferente, que nos enamoremos más de Él y que reconozcamos ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz y la grandeza del acto de Dios para resucitarlo. ¿Ok? Fíjense. A ver, vamos a la siguiente, a ver si ahí se ve mejor. De todos modos, enfóquense en el primer cuadro de la izquierda hacia arriba, donde dice, el Verbo fue hecho carne. ¿Ya vieron? A la izquierda, ¿no? A la izquierda dice lo que les decía, ¿no? En la eternidad, en lugares celestiales, ¿no? Ahí imagínense al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esos lugares celestiales, antes incluso de que fuéramos todos creados. Por eso es en la eternidad, ¿no? Donde no tiene principio. Ahí estaba el único Dios verdadero, en esa Trinidad, ¿verdad? Sabemos que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí estaba precisamente tomando esa decisión el Hijo, el Verbo, que es Jesús, ¿verdad? El Verbo que está ahí en verde es Jesucristo, quien fue hecho carne, ¿sí? Decide encarnarse y despojarse de sí mismo. Y vamos a leer ahora, por favor, Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8,
nos describe el apóstol Pablo este acto que se planeó en la eternidad y esa decisión hermosa de nuestro Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? Filipenses 2, 5 al 8. ¿Lo quieres leer, Juan Carlos? ¿En voz alta? Haya pues en vosotros cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. Así es, gracias. ¿Se dan cuenta? Vemos que Jesús, siendo en forma de Dios, estando en los lugares celestiales en forma de Dios, ¿qué dice? Decide tomar forma de siervo. ¿Se dan cuenta? Hecho semejante a los hombres, ¿sí? Semejante, no igual. ¿Están de acuerdo? Él no era igual a nosotros. Semejante, porque había tomado precisamente eso que tenemos ahí. Si se van hacia abajo la flechita roja, vemos que Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ¿no? Como del único Hijo del Padre. Ese verbo se hizo carne. Y entonces en el segundo cuadrito que ven abajo, donde está el Espíritu Santo, el Padre, y la figura de Jesucristo, si se fijan, está como dividida en dos, ¿no? El verbo sigue siendo y se mantiene siendo el verbo, su divinidad, pero después tiene algo que dice NH, ¿ya vieron? Naturaleza humana. Toma naturaleza humana, una naturaleza humana que si se fijan, y se los puse en letra, CF significa cuerpo físico. Toma un cuerpo semejante al de nosotros, ¿verdad? Igual, así como hombre, pero también tiene un alma racional como la nuestra, ¿sí? Pero sigue manteniendo, si se fijan, su naturaleza divina. Sigue siendo el verbo. Esa es la diferencia de Jesús con nosotros, que Él, a pesar de que tiene la misma naturaleza humana, así un cuerpo como el nuestro y un alma racional, no deja de ser el verbo, no deja de ser Dios, ¿sí? Él mantiene su divinidad. Ajá. Entonces, y precisamente, como dice ahí, ¿no? Muestra ese amor tan grande de Dios hacia nosotros, ¿no? Lo podemos ver. No le importó, que dice ahí en lo que estábamos leyendo, en Filipenses, no le importó ser Dios y humillarse, tomando una naturaleza humana, con un cuerpo así de imperfecto como el nuestro, ¿no? Que duele, que sangra, que tiene debilidades, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No le importó. Y por medio de esa naturaleza divina que él mantuvo, y mantuvo también de esa manera el alma racional, ¿sí? Enfocada siempre en el plan divino que venía a ser. Pudo lograr lo que nadie en la tierra hubiera podido lograr. Lo que nadie, ¿sí? Cumplir en perfecta obediencia esa demanda del pacto de obras que los hombres no pudieron. ¿Cuál es el pacto de obras? Es el pacto que Dios hace precisamente con el hombre cuando le dice, de todos los árboles que hay en el huerto, puedes comer. Excepto, ¿verdad? Le dice, nada más de ese árbol que está ahí, no tienes que comer del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal. Ese pacto de obras, si el hombre lo hubiera cumplido, ¿qué creen? Hubiera vivido por siempre en comunión con Dios, gozando de toda la creación, para lo que fue creado el hombre, ¿no? Para gozarse con Dios y darle la gloria. Eso hubiera sucedido, pero no sucede. No sucede, el hombre termina desobedeciendo. Y entonces ahora, ¿quién podía cumplir realmente ese pacto de obras? El que no pudieron los hombres,
únicamente el nuevo Adán, ¿verdad? El segundo Adán, con una naturaleza divina, encarnado, el verbo hecho carne, con un alma racional, ¿sí? Que tenía una obediencia aún mayor, que no solamente iba a cumplir el pacto de obras, no iba solamente a cumplir la ley, sino además iba a cumplir un pacto mayor, que era el pacto de redención, en una obediencia perfecta, yendo al Calvario, ¿sí? A la cruz, para morir por nosotros, en sustitución de nosotros, los que no pudimos. Adelante, Iker. Cuando Jesús nació, él, aunque no pudiera hablar cuando era un bebé, ya sabía, o sea, así en forma de bebé, él ya podía, ya tenía inteligencia, pero él como que actuaba que era un bebé, o ya él ya hubiera podido hablar así de bebé. No, finalmente eso es lo que vemos aquí. Tenía, en la naturaleza humana, nace como bebé, como nosotros, y con su alma racional tiene que empezar a recibir igual conocimiento como nosotros, igual, pero él adicionalmente tenía su divinidad, era el verbo, ¿ok? Entonces, sí, por supuesto que se le revelaban las cosas mucho más rápido que a nosotros, ¿no? Él iba entendiendo, esa alma racional se iba nutriendo de todo lo que veía del mundo, de lo que oía de sus papás, ¿no? Seguramente José le enseñó también su oficio, ¿no? Aprendió la carpintería y la hacía junto con su cuerpo humano, su cuerpo físico, y seguramente se llegó a astillar, ¿no? Y se llegó a cortar y vio que también le salía sangre, ¿no? Era igual a nosotros, bueno, semejante a nosotros, e iba aprendiendo. Pero además, en la comunión que él seguía teniendo con el Padre, por ser el verbo, por ser su naturaleza divina con él, ¿qué creen? Él se nutría más. Por eso vemos que a la edad de 12 años, ¿recuerdan? Que estaba hablando con los sacerdotes y los maestros de la ley en el templo y se maravillaban. Decían, ¿cómo es que este niño de 12 años conoce todo esto, no? Y conocía ya las escrituras. Era porque era como ir despertando, ¿no? Ir nutriendo más bien el alma racional que tenía como la nuestra, la iba nutriendo de todas las cosas del Padre, ¿sí? Era algo maravilloso, ¿sí? Era una doble naturaleza, si se fijan, en una persona, una doble naturaleza que lo iba nutriendo de obediencia. Y tenía, ¿por qué era tan obediente? ¿Por qué no desobedecía? ¿Por qué nunca pecó? Porque ahí estaba precisamente esa naturaleza divina en él, ¿sí? Guiándolo. Esa naturaleza divina no le iba a permitir nunca que su alma racional, que su libre albedrío ofendiera al Padre, ¿sí? Él nunca. Seguramente ahorita que dice Iker, imagínatelo cuando creció y cuando ya empezó a jugar con los niños, ¿no? Que le decían, vamos a hacer una travesura. Seguro Jesús decía, no, yo no, ¿no? Mi padre no me deja, seguro lo han de haber visto, ay, qué niño tan raro, ¿no? O sea, pues sí, pero es que él ya traía una conciencia completamente diferente. Él no podía pecar, ¿sí? Él traía ya, él seguía manteniendo esa divinidad, ¿sí? ¿Sí queda claro lo que te explico? No es que como niño, y como dices, que fingiera, ¿no? Así que, yo ya la sé, pero voy a hacer como, para que mis papás se sientan bien, les voy a decir mi primer palabra, ¿no? Papá. ¡Ay, qué bonito! Y le aplaudieron, ¿no? No, o sea, él aprendió igual a hablar, o sea, le empezaron a enseñar cómo decir papá y lloraba porque quería comer, igual, ¿no? Tenía una naturaleza física igual y una naturaleza racional igual, una alma racional como la nuestra, ¿sale? Pero una naturaleza divina. Sí, Guillermo. Hablabas de la separación espiritual que tuvieron Adán y Eva. Uh-huh. Sería la misma que el Señor experimentó cuando, antes de ser arrestado, que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y decía, Padre mío, si no puede pasar de mí esta cosa, lo hagas. ¿No sería esa? No, fíjate que es más la que vamos a ver, la que experimenta en la cruz.
el único momento en el que se separa de esa, y ahorita lo vamos a ver en la que sigue, donde ya esa alma racional se separa, es en el momento en el cual, precisamente, recuerdan que dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono que experimenta Jesús es precisamente porque en ese momento estaba cayendo todo el pecado de nosotros, estaba la doble imputación, ahorita se les explico, pero la imputación de los pecados se le estaba poniendo a él. Estaba cargando, le hagan de cuenta que le estaba poniendo como si fuera un chaleco así, pesadísimo, con todos los pecados de nosotros sobre él. Y en ese momento, al caer todos esos pecados, el Padre esconde su rostro. Dice, no lo puede ver. Precisamente es ese mismo acto que sucede con Adán y con Eva cuando los ve ya como pecadores, ¿sí? Y que dice, se tienen que ir. Es eso mismo. Esa es la separación que se experimenta. El único momento, y además es una separación solamente temporal, ¿ok? Temporal. En el caso de él es temporal. En el caso de nosotros es una muerte eterna, ¿sí? En el caso de los hombres, ¿por qué? Porque los hombres no tenemos esa capacidad como la de él para poder obedecer completamente el pacto de obras, porque el pecado precisamente todavía pervirtió más nuestra alma racional e hizo que nuestro libre albedrío siguiera pecando siempre, ¿sí? Y siempre, en lugar de tener, recuerdan los tres aspectos, ya no tenemos conocimiento de Dios, sino ignorancia de las cosas de Dios. Adán tenía un conocimiento pleno de las cosas de Dios y el hombre, y cuando peca, lo pierde, ¿sí? Y se vuelve ignorancia. Tenía justicia delante de Dios y cuando peca, se vuelve culpabilidad, ¿sí? Ya no es justo, sino es pecador. Y la santidad que tenía de esos tres aspectos, lo pierde también y en lugar de ser santo, ahora se vuelve pecador, ¿ok? Y ahí es ese momento, ¿sí lo expliqué bien? Eso que tú dices, Guillermo, el momento en el que el Señor Jesús está orando en Getsemaní y que está triste, es únicamente un momento en el cual está sintiendo su cuerpo físico y su alma racional, ¿no? La parte humana de Jesús está sintiendo lo que venía, es lo que le esperaba, ¿no? El castigo tan grande que iba a ser infundido sobre él, pero nos fijamos ahí, te puedes dar cuenta, está tan conectado con su alma, con su naturaleza divina, que dice, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, su alma racional sí le está pidiendo, si es posible, que pase de mí esta copa, pero su divinidad le está diciendo, ¿no? Pero yo vengo a hacer la voluntad, ¿no? De inmediato, recuerda que él venía a cumplir ese plan de redención que habían planeado en la eternidad con el Padre. ¿Sale? ¿Ok? Levantó la mano Iker, creo. Si Dios era el pecado, era visto. ¿Cómo? No ¿Qué entendí. pasaría si hubiera volteado a ver a Jesús cuando por pecado? Ah, no, o sea, él sí, o sea, vio lo que estaba sucediendo y volteó su rostro. Pero Dios no, eso que dices no puede pasar, porque Dios es santísimo. Él es santo, 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 que no convive. Eso significa, ¿qué significa santo? Apartado, ¿verdad? Él es completamente apartado del pecado. Dios no puede mancharse, Dios no puede tener pecados ni tantito en él, ¿sí? Ni convivir con el pecado. Entonces eso no puede pasar. ¿Sí me explicó? ¿Qué pasaría, como dices, qué pasaría si Dios hubiera volteado? Entonces él pues, no hubiera sido santo, 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 ¿verdad? No sería santísimo, ¿ok? Y no hubiera sido justo, ¿sí? Pero esos atributos que hemos estudiado, ¿recuerdan? Santidad y justicia de Dios, Él es justo y precisamente por ser justo no puede actuar de manera injusta. Si Jesús ya tenía el pecado, tenía que pagar, ¿sí? Tenía que pagar, porque si no, entonces se hubiera dicho,
¿Te refieres a que Dios hubiera volteado y hubiera dicho, ay, es mi hijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, no, y lo rescata, entonces ya se acaba la justicia de Dios. No sería justo, ¿sí? Tenía que suceder primero eso, para que entonces fuera satisfecha la demanda judicial, es decir, ¿qué quiere decir la demanda judicial? El castigo que Dios había impuesto a los pecadores. Se tenía que pagar ahí. Si no, pues imagínate, es más, si eso hubiera sucedido, quizás nosotros no estuviéramos aquí, no hubiera quien pagara. Si Jesús antes, es más, imaginémonos que en el momento le hubiera dicho, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, y decide no ir a la cruz, pues entonces no se cumple, ¿sí? No habría quien, no hubiera habido sacrificio, Jesús no hubiera muerto, y hoy todavía estaríamos todos nosotros yendo al infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, no habría salvación. ¿Ok? ¿Cómo nos ayuda el Padre? Si no nos puede ver porque somos pecadores, ¿cómo nos puede ver? Exactamente, acabas de dar en el clavo. Nos ayuda porque al ser cubiertos con la sangre de Cristo, ¿sí? Una vez que Cristo cumple y muere en la cruz, es entonces cuando el Padre puede, ahora sí, ya viendo una paga, y alguien ya pagó por los pecados, hace lo que ahorita vamos a explicar, lo que es, y lo que explicamos, la remisión de pecados, es decir, perdona los pecados, ¿no? La deuda queda pagada para nosotros, ¿sí? El que cree en Cristo, el que cree, si tú crees que Él murió en la cruz, entonces tú recibes esa paga, ¿sí? Esa paga para ti ya está. Ya no tienes que pagar por los pecados, nos limpia la sangre de Cristo y entonces Dios nos vuelve a ver así. Ya nos puede voltear a ver hasta que somos limpios de todos los pecados por la sangre de Cristo, es que el Padre vuelve a vernos. Lo que hablamos hace un rato, ¿no? Volvemos a ser aceptos al Padre, ¿sí? Por haber creído, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hechos hijos de Dios? Porque somos limpiados, justificados por su sangre. ¿Sí te queda claro? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué nos vuelve a ver? ¿Cómo nos puede ayudar nuevamente? Porque somos hijos, porque ya no nos ve con pecado, porque los pecados quedaron, ¿qué? Los echó muy lejos, ¿no? La remisión de los pecados es perdonar, ya los quitó, ya no hay pecado, entonces nos vuelve a ver y dice, hoy, un hijo, un pecador arrepentido nuevamente, ¿no? Dice, y nos vuelve a ver así y nos vuelve a tomar como sus hijos. Mientras, a todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no lo ve, y su misericordia los va ayudando para que coman, ¿no? Come el mismo pecador, come igual que nosotros, ¿verdad? El que no cree, come igual que el que cree. Los musulmanes y los chinos, llueve allá y hay cosechas y comen, porque Dios, eso es, a diferencia de la gracia, eso es misericordia. Su misericordia, que es para toda la creación, ya llámense hijos o no hijos, criaturas completas, es una misericordia de Dios que hace para sostener su creación. ¿Recuerdan lo que veíamos los varones en el viernes? Esos son sus obras de providencia, ¿ok? En su providencia Él va sosteniendo a toda la creación y siguen viviendo todos. Pero hay un punto especial donde un hijo es llamado y ese hijo, Dios pone fe y arrepentimiento y en ese momento se convierte en un hijo, es limpiado con la sangre de Cristo, ¿sale? Y ya nos vuelve a ver. Y entonces sí, va separando, por eso somos llamados a ser santos, ¿no? Separados, va separando a sus ovejas y las va poniendo en su redil. Y los que no son sus ovejas, pues siguen, ¿no? En el mundo. Siguen como los cabritos, ¿verdad? Siguen por todo el mundo haciendo y viviendo en el mundo, no separados ni santificados para Él. ¿Sale? Sí, espero que te haya quedado claro porque es bien importante entender eso. Tienes razón, no nos puede ver, ¿no? No convivimos con Dios, ¿no? Hasta que en verdad hemos aceptado
Cristo. La ley, el pacto de obras, en una obediencia mayor, cumple también el pacto de redención, ¿sí? Y es cuando va al Calvario y muere por nosotros, ¿ok? Vamos a ver eso ahorita en Lucas 23, a partir del 26, ve buscando Lucas 23, a partir del versículo 26, por favor. ¿Ok? En lo que buscan, vayan buscándolo, quiero recordarles. Antes de ser crucificado, el Señor Jesús padeció, ¿verdad? Padeció estado de los guardias del templo. Los ancianos se ponen en un contubernio. Recuerdan que con los guardias del templo, y cuando Judas lo entrega en Getsemaní, precisamente de lo que hablábamos cuando estaba orando, lo entrega por esas 30 monedas de plata, ¿verdad? Con las que acordó. Jesús les hace una pregunta y les dice: contra un ladrón salido con los ve que vienen y los guardias del templo con espadas a capturarlo, le dice, como contra un ladrón sale, ¿no? A capturarme. Y les dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, extendisteis las manos contra mí. Dices, ¿cómo, verdad? O sea, me tuvieron todos los días sentado, les hablaba. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Está mostrando precisamente cómo es que estaba iniciando el momento que Dios había profetizado en el Edén, desde el Edén, cuando le habló a la serpiente, ¿no? Y a Adán y a Eva, y que les había dicho que iba a ser mordido en el calcañar, ¿verdad? El hijo de la mujer, de la simiente de la mujer, el que vendría, iba a ser mordido en el calcañar. Ahí está, empezando esa mordedura que se había profetizado por Dios desde Génesis, ¿sí? Es lo que Dios le permite a la potestad de las tinieblas. Que las tinieblas, que esa potestad pudiera morder al Salvador, ¿ok? Herirlo. El Señor Jesús, que además, fíjense cómo está todas estas tinieblas están sucediendo, esa mordedura del calcañar. ¿Qué más pasa? Es negado por Pedro, ¿no? 3 veces. Por el apóstol bueno, él amaba a todos sus apóstoles, pero con Pedro sabemos que había siempre una plática especial, ¿verdad? Porque Pedro siempre fue el que dijo, Señor, yo no te voy a dejar, yo estaré contigo hasta allá, hasta la cruz. ¿Y qué sucede? 3 veces lo niega, ¿verdad? Es escarnecido y azotado. Los hombres que lo custodiaban se burlaban de él. Hay una antes, Luz, por favor. Ahí. Y le golpeaban. Dice que, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Así como vemos ahí, le vendaron los ojos y le pegaban y decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? O sea, a ver, adivina, ¿no? Es algo que era precisamente la potestad que les dijo, la potestad de las tinieblas. Sí, ha llegado esa hora, ¿no? Ahora es su hora. Les toca ahora escarnecerme. Le dio Dios permiso a Satanás, a las tinieblas, de que se llevara ese acto, porque él así lo había profetizado, que tendría que ser herido, ¿verdad? Mordido en el calcañar. Es llevado ante Caifás, ante Pilato, ante Herodes, y ninguno encontraba culpa en él. Y entonces, ¿qué? Lo llevan nuevamente con Pilato, ahí está. Lo llevan ante Pilato,
donde lo intentó soltar. Les dijo, yo no hallo nada, ya, si quieren lo castigo y lo dejo. Pero no querían, y seguían y seguían. Los hijos de desobediencia, los que estaban bajo la potestad de esas tinieblas que menciona el Señor, deciden negar incluso la oferta de Pilatos de soltarles, porque les tenía que soltar uno, ¿no? Algún preso tenía que ser, por costumbre, tenía que soltarlo. Y les dijo, ¿por qué no? Pues suelten a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué creen? Ellos seguían gritando y decían, él les ofrecía, está Barrabás y está Jesús, ¿no? Y ellos, fuera con y suéltanos a Barrabás. Fuera con podían haber liberado a Jesús y haber seguido encarcelado y que pagara a Barrabás, que si era un asesino. Ahí está la imagen, ¿no? Lo vemos como... ¿Mande? Ahorita lo voy a explicar, fíjense. Por tercera vez, dice, Pilatos intentó soltar a Jesús, pero ellos daban voces y gritaban, crucifícale, crucifícale. En lugar, o sea, les decía, ya lo puedo soltar. Seguían insistiendo que lo crucificara. Primero eligen a Barrabás y todavía les dice, pues ya lo puedo, no, crucifícale, crucifícale. La mordedura a Jesús en el calcañar estaba sucediendo bajo la potestad de esos hijos de las tinieblas. Y finalmente Herodes se lava las manos y sentenció que hiciere como ellos querían, dijo. Si eso es lo que quieren, pues seguirían. Todavía ellos seguían, crucifícale, crucifícale. Ellos estaban obstinados, lo que querían era darle muerte a Jesús. Y soltó a Barrabás, que estaba en la cárcel, lo que preguntabas, por sedición y homicidio. Y les entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí lo tienen, ¿no? Hagan con él como quieran. Pareciera que la voluntad de los hombres pecadores se estaba cumpliendo, ¿no? Como que ellos se estaban saliendo con la suya. Pero la verdad, amados, es que se estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Era parte del pacto de redención que se tenía que cumplir. Su vida por la de un pecador representado en Barrabás. ¿Se dan cuenta? Estaba dándose la vida del Mesías a cambio prefirieron, ¿no? Que muriera Jesús en lugar de Barrabás. Si la siguiente enseñanza es tu vida y la mía a salvo, intercambiada nuestra vida por la vida de Jesús. ¿Y por qué? Porque Él era el único que podía cumplir el pacto de redención. ¿Te has puesto a pensar en eso? Fíjate, reflexionemos. Imagínate que Pilatos logra convencerlos de que no había culpa en Jesús y que todos cambiaran de parecer, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Decía Iker. ¿Y qué hubiera pasado si el Padre lo voltea a ver? Imagínense a que ahí Pilatos diciéndole, yo no hallo culpabilidad en suéltenlo, ¿no? Lo castigo y déjenlo. Bueno, mejor yo les tengo que entregar a uno. ¿Por qué no salvo a él? ¿No? No, a Barrabás. Pero ¿qué hubiera pasado? Fíjense, si ellos hubieran dicho, no, pues tienen razón. Jesús no ha hecho nada y Barrabás es homicida y está por sedición. Sedición son aquellos que levantan al pueblo, ¿no? Esa es la sedición. Los que andan ahí levantando y haciendo manifestaciones en contra del gobierno, ¿no? Eso es sedición. Pues él era un delincuente, Barrabás sí era un homicida y un delincuente que estaba hasta encarcelado y estaba esperando ir a esa cruz, ¿no? A él sí le tocaba la cruz. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de a Jesús dicen, crucifica a Barrabás? Imagínense qué hubiera pasado.
¿Crees que la demanda judicial de Dios iba a ser satisfecha? ¿Qué hubiera dicho el Padre? ¿Me ofrecen a un pecador por otro pecador? ¿Me traen un cordero lleno de defectos para expiación? ¿Para perdonar sus pecados? ¿Un homicida? ¿Un muerto en delitos y pecados a cambio de otros muertos en delitos y pecados? ¿A quién le quieren ver la cara, no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Así eran precisamente los sacrificios, sabemos, ¿no? Que ofrecían los hombres bajo el pacto de obras, siempre buscando ocultar lo mejor de sus ovejas y llevando al borrego con defecto, ¿no? Siempre. Llevando al borreguito que estaba cojo, no al mejor, como se les había mandado, sino que siempre estaban buscando llevar algo con defecto. Lo que no les servía era lo que querían ofrecerle a Dios. Sí. Como la ofrenda de Caín, ¿no? Que no era lo que Dios le había pedido. Sí. Por eso el Señor, recuerdan que les dijo, ya estoy harto de sus sacrificios, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios. Eso mismo hubiera sucedido, amados. El Señor sabía perfectamente cuál era el corazón del hombre. Por eso es que planeó la redención de esa manera y la llevó a cabo en Jesús, aplicando el pacto de gracia por medio de la única sangre limpia y sin mancha. La única sangre que podía satisfacer realmente esa justicia del Padre. Barrabás no hubiera podido, ¿verdad? ¿Cómo iban a ofrecerle en sacrificio en la cruz a un hombre más pecador que muchos, ¿no? Lleno de defectos, un homicida. Yo te pregunto, ¿era necesario que muriera Jesús o Barrabás? Jesús. A veces parece, ¿verdad? ¡Ay, qué injusticia! ¿No? ¿Cómo Jesús? Y si Barrabás era el malo. Así tenía que ser. ¿Qué hubieras gritado si hubieras estado allí? Era necesario que Jesús muriera. Y era necesario que todos dijeran, crucifícale, crucifícale. Esa potestad de las tinieblas, esos hombres pecadores, sin saberlo, por eso es un acto de gracia. Sin saberlo, queriendo enjuiciar a Jesús y que Jesús fuera a la cruz, estaban ganando su salvación. Qué increíble es Dios, ¿no? Eso es la gracia. No se lo merecían, por supuesto. Querían matar a un hombre justo, al que había venido a sanar a los heridos, a predicar la paz. A ese es al que querían crucificar, ¿no? Pareciera un acto de injusticia y salvar a uno que era homicida. Pero así funciona la gracia. Aunque no lo merecían, aunque eran ignorantes y no sabían, esa es la naturaleza de todos los hombres. El Señor iba a hacer un acto mayor, un acto de gracia. ¿Sí? Predicas o así, que si hubiera creído en él, hubiera dicho que crucifiquen a Barrabás. No, la Biblia habla de que la mayoría estaban así y los que estaban a favor pues eran menos, ¿no? La mayoría lo que quiso era que se soltara Barrabás y se crucificara a Jesús. Pero ¿es por qué? Porque era necesario que Jesús muriera. ¿Se fijan cómo los planes de Dios tienen todo bajo control? No iba a suceder. Nada sale de su control, ni siquiera la potestad de las tinieblas hace algo que esté en contra de los planes de Dios. Exactamente, correcto. Me gusta eso, sí es cierto. Barrabás éramos nosotros. Estábamos
se estaba cambiando la vida de Barrabás, ¿no? Que éramos nosotros, la vida de un pecador verdaderamente, por la vida de un justo. Ellos en ese momento, pues no lo sabían, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, hoy nosotros nos queda claro, ¿no? No, pues cómo, ¿verdad? Si estuviéramos ahí, si el Señor nos permitiera ir en el tiempo hacia atrás y nos hubiera tocado, ¿no? A lo mejor conociendo el Evangelio, o sea, si nos dejara esa capacidad, no, pues hubiéramos dicho, no, pues dejen a Barrabás, ¿no? Dejen que muera Jesús, ¿no? Tiene que ser Jesús el que muere. ¿Se dan cuenta? Hubiera sido, pero ellos no lo sabían en ese momento. Uh-huh. No es necesario transportarnos tan lejos. En el día a día necesitamos Barrabás. Y cuando la regamos, ahí estamos buscando a Dios nuevamente. Sí, es cierto. Muy cierto. Hoy nos sorprendemos, ¿verdad? Decimos, hijo, ¿cómo puede ser, no? Que hubieran querido crucificar a Jesús. Pero sigue siendo nuestra misma naturaleza. Si lo transportamos a la vida actual, cada vez que nosotros pecamos contra el Padre, ¿verdad? Cuando hacemos lo que no nos dice, es como gritar, crucifícale. Cada vez que no perdonamos a un hermano, es como si estuviéramos aventándole una piedra al Señor Jesús, como si le estuviéramos escupiendo, diciéndole, lo que tú nos enseñaste, no nos importa. Y gritamos, Barrabás, y gritamos, crucifícale a Jesús. ¿Sí? ¿Es verdad? Eso sigue sucediendo, ¿se dan cuenta? Eso sigue pasando. Vamos. Hasta suena feo, ¿verdad? Barrabás. ¿Sí? Sí, ya está el nombre. Y así es. Así, fíjense, así es como nos ve, precisamente así como decimos, ay, qué nombre tan feo. Pues así es como se escucha nuestro nombre cuando no hemos recibido al Señor Jesús. Como Dios lo debe de escuchar, así como diciendo, hijo, hombres, ¿no? Pecadores. Nuestro nombre tiene que ser cambiado, porque el nombre que tenemos, bueno, pues es un nombre del mundo, ¿verdad? Aunque finalmente el mismo Señor permitió, ¿no? Que cada uno tuviera este nombre que cada uno tenemos. Vamos ahora sí, por favor, avancemos. Lucas 23, 26 al 46. Vamos leyéndolo todos si gustan. Todos al unísono. Dice, a ver, ¿ya lo tienen? ¿Todos? Listo. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba,
diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya, hasta ahí. Hasta ahí, salud. Hay varias palabras aquí que pronuncia Jesús desde el camino hasta la cruz, ¿no? Hasta su muerte. Y que se predican de manera tradicional en estas épocas, ¿no? Seguramente hemos escuchado, ¿verdad? Las 7 palabras, ¿no? Que él pronunció. Así como de manera tradicional se celebra el viernes, por ejemplo, como el día que murió Jesús, ¿no? Lo cual, pues no es, porque el Señor profetizó que tenía que pasar 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, ¿verdad? En el sepulcro. Entonces, todo eso se hace por tradición. Pero hoy, más que repetir esas palabras, que sí es, la verdad, analizarlas es algo hermoso. Cada palabra que dijo el Señor Jesús tenía un significado en verdad maravilloso. Pero hoy quiero que salgamos un poco de esa tradición y nos sigamos enfocando en este acto tan grande e imposible para los hombres que solo Jesús podía lograr con esa naturaleza divina que analizábamos en el cuadrito. Regresa al cuadrito, por favor, que estábamos viendo. Y ahora ve a la parte precisamente que acabamos de leer, la muerte en la cruz. Que dice lo que leíamos, ¿verdad? Lucas 23:46. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí vemos precisamente, fíjense en el cuadro, cómo ya no está la parte en donde está Jesucristo en verde el verbo. Sigue su cuerpo físico, pero ¿qué creen? Ya no está el AR, ¿ya vieron? En lo que está en los otros. El AR del alma racional. Y esto es algo maravilloso, amados. Es la que sigue, es un antes. El alma racional es lo único que en el momento que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Y habiendo dicho esto, expiró, se queda el cuerpo físico y en ese momento el alma racional del Señor Jesús se desprende, ¿sí? Él la entrega al Padre, ¿se dan cuenta? Pero Él se la entrega al Padre. El alma de Jesús para nada va a suceder como el alma racional de aquellos que no reconozcan al Señor Jesucristo como Salvador. En ese momento, el alma racional de los que no hayan creído, sabemos que irá al fuego eterno, ¿verdad? Pero en el caso del Señor Jesús, se dan cuenta, el acto maravilloso es que su alma racional sí se desprende, ¿no? Y como dice 1 Corintios 15:4, 1 Corintios 15:4, a ver, déjame ver, ¿sí la tenemos? Ahí está, ¿no? Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿sí? Ahí vemos
en ese espacio vacío, ese acto maravilloso en el que quiero que meditemos, que lo tengamos bien presente. Jesús tuvo el poder precisamente de entregar su vida, ¿verdad? De entregar ese espíritu, esa alma racional, la entrega al Padre. ¿Sí? Y esto precisamente sucede por lo que decíamos, para que se cumpliera el plan de redención, que fuera esa mordedura de muerte, ¿verdad? En el calcañar. ¿Sí? Y efectivamente muere. Y al morir esa alma deja el cuerpo físico. Y durante 3 días y 3 noches, como él lo profetizó, estuvo en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Mateo 12:40, que dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así lo profetizó el Señor Jesús. Así lo dijo tal cual. Y eso tenía que suceder. Él tenía que morir y estar así, sepultado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y entonces ahora ve el cuadro, ese mismo cuadro ahora a la derecha, en donde dice la resurrección. Ahí sí va, 1 Corintios 15:4, en la resurrección, que dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es, amados. Y esto fue escrito todavía después, ¿sí? Una carta a los Corintios donde sabían perfectamente que eso había sucedido. Esto es completamente verdadero, amados. Nuestro Señor resucitó. Y si se fijan otra vez, en el cuadrito volvemos a tener el alma racional. Cuando resucita el Señor Jesús, ese mismo cuerpo físico, con la misma naturaleza divina que estuvo sepultado ahí, en ese sepulcro, recibe nuevamente el alma racional, ¿sí? Y se levanta. Y la piedra es removida. Y ahorita lo vamos a ver. En los versículos 50 al 56, de Lucas 23, del 50 al 56, se nos habla de su sepultura, ¿no? Nos dice que José de Arimatea, que era parte del concilio y era un varón bueno y justo, que también dice esperaba el reino de Dios, pidió el cuerpo a Pilato, ¿no? Y quitándolo de la cruz, dice que lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro, en un sepulcro donde nunca se había puesto a nadie, ¿sí? Un sepulcro así, que nunca había tenido muerto. Ahí fue donde fue puesto. Y nos habla de que las mujeres que habían venido con él desde Galilea, le siguieron a José de Arimatea para ver dónde estaba el sepulcro, ¿no? Y fueron a preparar, ¿qué? Especias, ungüentos, para darle una mejor sepultura al Señor, ¿no? Pero les ganó, ¿qué creen? El día del reposo y tuvieron que esperar al día siguiente. Y ahora sí, vamos a leer la resurrección, por favor. Lucas 24, 1 al 12. Por cuestión de tiempo te la voy a leer yo. ¿Les parece? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Se dan cuenta las palabras de esos ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Le está diciendo, tal cual él se los dijo, así lo hizo. Acordaos, les dice, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, y les repiten las palabras del Señor Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles les estaban recordando las palabras de Jesús que les había dicho, ¿no? Lo que él había profetizado, que moriría, pero que resucitaría al tercer día. Amados, sí, efectivamente Jesús murió y lo vimos ahí en el cuadro. Perdió, bueno, se separó más bien su alma racional, quedó el cuerpo físico ahí, pero después él volvió a tomar su cuerpo, lo volvió a revivir. ¿Para qué murió? Sí, para que la ira del Padre, lo que explicamos hace rato, cayera sobre él. Esa ira que tenía que haber caído sobre la humanidad, sobre todos nosotros barrabases, ¿no? Esa ira, en lugar de que cayera sobre nosotros, la hizo caer en el Hijo, en el unigénito. Esa ira que caerá de nuevo, sí, claro, en el día terrible del Señor, pero que ya no va a caer sobre nosotros, ¿sí? Ya no va a caer sobre los que hemos creído en Él, sino sobre los hijos de la potestad de las tinieblas, ¿no? Los hijos de desobediencia, los que no creyeron y los que no creerán. Esos que vimos ahí, ¿verdad? Gritando, crucifícale, crucifícale, que no les fue revelado el Mesías, que no se arrepintieron, esos hijos de desobediencia, cuando sean todos levantados en el día terrible del Señor, ¿verdad? Muertos, y los que hayan muerto antes también serán levantados para juicio, para que caiga precisamente la ira del Señor en el día terrible. Pero amados, a los que hemos creído, a los que creímos en su muerte y en su resurrección, el Señor Jesús va a evitar que esa ira caiga sobre nosotros. Jesús murió, resucitó, pero también ascendió al cielo. Fíjense, así como, y vean la última parte del cuadrito ya, para terminar, a la derecha arriba, vemos como la flechita azul nos indica que Él resucitó, como lo dice Hechos 1, 9 y 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado. Resucita, pero además, ¿qué creen? El Señor asciende y sube al cielo. ¿Sí? Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Los apóstoles estaban viendo, dicen que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y el 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas nuevamente, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso pueden ver en el cuadrito un azul donde es Jesús
en ese cuerpo, así físico y alma racional, que ya Él volvió, en el que resucitó, ¿qué creen? Es subido al cielo. Así fue. En esa misma, nuevamente, podemos, en verdad, maravillémonos del poder de Dios. Ese cuerpo que había quedado 3 días en un sepulcro, recibe nuevamente el alma racional y se levanta. Y así, nuevamente, con el alma racional y el cuerpo físico, el cuerpo completo, físicamente, es subido al cielo bajo la presencia de los apóstoles. ¿Y qué les dicen los 2 ángeles? Ya que miran al cielo, ¿no? ¿Qué miráis? Porque se quedaron así como diciendo, y ahora ya desapareció, ¿no? Dice, ¿qué miráis al cielo? Ese mismo Jesús que vieron subir, así volverá, va a regresar nuevamente. ¿Y qué creen cómo va a regresar? Igual, con ese mismo cuerpo físico, esa alma racional y su naturaleza divina. Sus 2 naturalezas, esa doble naturaleza, su naturaleza divina y su naturaleza humana, es como está ahorita sentado en el trono. Es algo maravilloso, ¿no creen? ¿Cómo puede ser que un cuerpo como el nuestro esté en el cielo? Es porque Él precisamente, Dios lo puso en lo más alto, lo exaltó a lo sumo, ¿verdad? Y está sentado en su diestra, a la diestra del Padre. Así subió. Maravíllate, amado, del gran poder que tiene nuestro poderoso Salvador. Y reflexionemos en todo tiempo en eso. Sí, el Señor murió, es verdad, pero también resucitó. Y además fue subido al cielo. Y además regresará con gloria nuevamente a juzgar a todos, pero vendrá por nosotros antes de esa ira del Señor. Nosotros ya estaremos con Él reinando, que dice que lo recibiremos en las nubes, ¿verdad? Así sucederá, amados. Y debemos de, en verdad, en estos tiempos, ver todo eso, esa maravilla que pudo hacer, el que pudo desprenderse de su alma y volverla a tomar, resucitando y subir al cielo. Él regresará por nosotros. Y debemos de estar siempre jubilosos, esperando ese regreso de Él. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí pueden ver, amados, el Dios maravilloso que nos rescató? ¿Alguna vez han oído que algún hombre ha podido hacer eso? Es más, yo he visto a escapistas, ¿no? Que se han quedado muertos en su acto, ¿no? En su acto de escape y pues ya ni modo, ¿no? Los tienen que enterrar. Esto no fue ningún acto de magia. Este fue un acto combinando el poder del Espíritu Santo, que estaba siempre en el Verbo, ¿sí? Junto con actuando en el cuerpo físico y el alma racional de Jesús. Él lo dijo, ¿no? Que Él daba su vida, ¿no? A nadie se la quitó. Él dio la vida y tenía el poder de volverla a tomar. Si hoy tú ya has creído en esto, puedes tener la certeza de que también, así como si tu cuerpo físico un día se desprenderá, el alma racional, como va a suceder con todos en la muerte, Él va a tener el poder nuevamente de traer nuestra alma y ponerla en el cuerpo físico y resucitarnos. Y darnos incluso un cuerpo perfecto en Él. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, amado Dios, queremos agradecerte por esa maravilla, Padre, ese acto milagroso y maravilloso, Padre, que hoy nos permites ver, Señor.
con nuestros ojos espirituales, a través de tu bendita palabra, porque en verdad creemos que eso sucedió, Señor. Sabemos que tú moriste, que tu alma se separó del cuerpo, pero que también, una vez que tu cuerpo estaba tendido en ese sepulcro, tu alma, con el poder del Espíritu Santo, con tu poder grandioso, se volvió a levantar, regresó al cuerpo y lo levantó. Y fue removida esa gran piedra del sepulcro con la que creían que te iban a detener, Señor. Y la potestad de las tinieblas no pudo hacer más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No pudo retenerte el sepulcro, Señor. La muerte fue vencida. Y subiste al cielo, Señor, y hoy sabemos que estás sentado ahí, Señor, reinando nuevamente como fue en un principio en el trono, pero ahora con un cuerpo físico que triunfó sobre la muerte. Padre bueno, te damos las gracias porque nos has permitido creer en eso y así recibir el pacto de gracia, el pacto que sellaste con tu sangre que meditábamos hoy, y ser limpios y poder ser salvados de esa ira venidera. Padre mío, te damos muchas gracias porque nos has permitido creer en esto y recibir esa paga. Eso que tú dijiste en la cruz, consumado es, tetelestai, la deuda completamente pagada y cancelada. El cumplimiento de ese pacto de redención donde pagaste por nosotros, que éramos esclavos del pecado, Señor. Te damos las gracias, Señor, y permítenos que cada día, Señor mío, podamos meditar en esto y vivir alabándote y dándote a ti la gloria por ese acto tan grande y maravilloso de amor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. Alabemos a nuestro Padre, por favor. Ponte de pie y cantémosle alabanzas al que resucitó y subió al cielo.